La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy las lecturas nos quieren inculcar sobre todo la confianza en nuestro Padre Dios, un abandono confiado en su providencia. Ya qué bonito la breve lectura, la breve primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, ¿no? Estos versículos 14 y 15 del capítulo 49. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Y qué responde Dios? ¿Qué responde a esa pregunta de Sión? ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Aunque una madre, y hay madres que
olvidan a sus criaturas, las abandonan. Aunque hubiera una madre que se olvidara de su criatura, ¿no?, que no tuviese entrañas para con ella, para con esa criatura, ¿no?, pues Dios nunca nos va a olvidar. Es absurdo que Dios abandone a la criatura que ha llamado a la vida en un acto de amor. Sin embargo, cuando las pruebas nos agobian, los hombres somos fáciles de olvidarnos o de dudar del amor de Dios y de su paternal providencia. El hombre está lleno de afanes y angustias porque cuenta demasiado con sus propios medios, porque se fía más de las iniciativas propias que de asistencia divina, porque cree más en los recursos humanos que en el auxilio de Dios. En realidad es nuestra poca fe la que nos hace inseguros de Dios, preocupados por nosotros mismos. Por eso hoy Jesús en el Evangelio quiere evitarnos eso. Fíjense qué bonito podrían todos los santos confiando en la providencia de Dios. No se apoyaban cuando hacían obras, no se apoyaban en medios naturales, ¿no? Se apoyaban en Dios, ciertamente, obviamente, pues buscaban recursos, etcétera, pero se apoyaban en Dios, confiaban plenamente en Dios, ¿no? Y algunos se lanzaban a obras ya vuelvo a repetir, sin ningún recurso humano, sin ningún medio humano, apoyándose solamente en la providencia de Dios, porque pues ese es el querer de Dios, pues esa es la voluntad de Dios, y sea como sea, hay que empezar, ¿no? Hay que seguir adelante en esa obra. Por eso el Señor hoy nos invita a esa confianza, a ese abandono en este capítulo 6 de San Mateo. Se nos prohíbe la angustia. La angustia no es digna de los hijos de Dios. Y el Señor empieza con estas palabras: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede, no hay potencia, no podemos sencillamente servir a dos señores, porque mandan cosas contrarias. ¿Sí? La causa de no poder servir a dos señores es porque mandan cosas contrarias, ¿no? ¿Quién puede obedecer al mismo tiempo a dos que mandan cosas opuestas? Nadie. No tenemos potencia, no podemos. Y fíjense que usa el verbo servir. El verbo servir, el servir denota pues esclavitud, denota una entrega de voluntad a otro, que es mi dueño. Pues no ponerse al servicio del dinero es hacerse esclavo del dinero. El dinero tiene que servirnos a nosotros, pero no nosotros servir al dinero. Y hoy muchos son esclavos del dinero. Muchos están esclavizados por el dinero. ¿Qué manda Dios? Mortificar los sentidos, quebrantar los apetitos, etc. ¿Qué manda la sensualidad, el mundo, el dinero? Consentir en ella, gozar las criaturas, etc. Son cosas contrarias. No puedes servir a ambos a la vez, ¿no? No se puede al mismo tiempo querer o no querer la misma cosa. Deberías no querer servir a tus apetitos porque un Señor así lo manda. Deberías darte a ellos porque el otro así lo ordena. Uno de ellos pues se ha de dejar, ¿no? Tienes que tomar una decisión, ¿no?
¿Y cuáles son esos señores? Lo dice Jesús. No podéis servir al dinero y a Dios. O te haces esclavo del dinero o te dedicas, te entregas a Dios. El dinero es un pésimo amo que tiraniza al hombre, quitándole la libertad de servir y amar a Dios y a los hermanos. Dios, en cambio, único y supremo Señor, es tan bueno que cuando el hombre se pone a su servicio y se abandona con confianza en sus manos, lo libra de los afanes de la vida, dándole seguridad en su providencia. Le hace generoso con los demás, ¿no? Queridos hermanos, Dios es un auténtico cuidador. ¿Cómo dudar de Él? Dios se compromete con el hombre. Por eso debemos mirar más las obras de Dios que las necesidades personales, ver a Dios presente en todo. Y el discípulo sabe sobreponerse a la ansiedad natural. Saber lo mucho que uno importa a Dios salva de la preocupación por uno mismo. Y Jesús usa estas dos imágenes, ¿no? Las aves. Mirad las aves del cielo, no trabajan, no siembran, no ciegan, y el Padre las alimenta. O los lirios del campo, con toda su belleza, ¿no?, que tienen, dice, ni Salomón en su gran fasto se vistió como uno de ellos, ¿no? Pues si a una hierba que hoy está y mañana se seca y se quema, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, gente de poca fe? Ahí está, diríamos, nuestro gran defecto, tener poca fe en Dios, no tomarnos en serio a Dios. Es fácil a un cristiano, es fácil aún para el cristiano dejarse apoderar de esa mentalidad puramente terrena, no ver más allá de los horizontes materiales y creer solo en lo que se tiene a mano. Hay que convertirse y formarse una mentalidad evangélica, no para dispensarse del esfuerzo de los deberes del propio Estado, sino para, atendiendo a ellos con empeño, no descuidar lo único necesario. Jesús no nos dice que no trabajemos, que no nos esforcemos, ¿no? Hay que trabajar, ¿no?, pero evitando esa angustia, esa preocupación. Ocupémonos, pero no nos preocupemos, ¿no? Ocúpate, pero no te preocupes, ¿no? Y creer que a donde el hombre no llega, llega la providencia del Padre Celestial. Toda desconfianza, queridos hermanos, es en un primer momento incapacidad de observación, de no mirar a Dios, las obras de Dios. Y en segundo término, incredulidad. Nos fiamos, decimos tenemos fe, pero estamos alimentando una desconfianza respecto a Dios, y por eso las angustias, los agobios, ¿no? El problema no es padecer necesidad, sino padecerla sin confianza, como los paganos. Los paganos, como dice Jesús en el Evangelio, se preocupan de eso, de qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Los paganos andan angustiados, los que no creen, pero nosotros, si creemos en Dios, no debemos andar agobiados, preocupados.
por estas cosas. Jesús nos quiere poner qué es lo primero que debe preocuparnos. Buscad primero, sobre todo, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Buscad primero, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, ¿no? Qué bonito. Pues practiquemos esto, queridos hermanos, no busquemos primero las añadiduras, busquemos primero el reino de Dios, busquemos su justicia, su voluntad, hacer la voluntad de Dios, todo lo demás se os dará por añadidura. Estas palabras las decía nuestro padre Molina a un hombre, ¿no? Fue a pedirle ayuda a un hombre, quería poner un centro para drogadictos y el hombre le decía, pero padre, ¿dónde está el dinero? Necesitamos dinero para empezar esta obra. Y el padre Molina le puso esta frase: ¿usted no cree en el Evangelio? Abre el Evangelio. ¿Qué dice Jesús? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura. Yo creo en el Evangelio, decía el padre Molina. Qué bonito. Yo creo a Jesús. ¿Cuándo acabaremos, queridos hermanos? ¿Cuándo acabaremos de creer, de confiar en Dios, ¿no? Que nos dice esto, ¿no? Jesús no nos engaña. Jesús no nos engaña. Pues pidamos a la Virgen María, ¿no? Pidamos a nuestra Madre, ¿no? Que no nos dejemos agobiar, preocupar por las cosas materiales, que nos decidamos a servir a Dios, entregarnos a Dios. Dios es fiel, nunca abandona a los que ama, ¿no? Una madre puede olvidarse de su criatura, puede dejar de conmoverse de la criatura de sus entrañas, pues aunque una madre se olvide, Dios nunca nos olvidará. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.